¿Quedó alguna duda por empezar de la clase pasada? ¿Quedaría alguna duda de la clase pasada que me quisieran hacer ahora? ¿No? De momento no. Por el momento no. Ya, es bueno que vayan estudiando, sí, porque si no, recuerden que esto va a ser 8 semanitas, entonces vamos a necesitar un estudio constante, como yo les comentaba la clase anterior. ¿Ya? Van llegando más personas. Entonces les voy a pedir para que empecemos ya activamente, ¿ya? Que se metan a menti.com y me respondan esta pregunta. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, Ya. Métanse a menti.com y colocan esa clave, por favor. 96 71 73. Yo la voy a colocar también, así que no se asusten, voy a cambiar la pantalla para poder mostrarla. ¿Puede repetir el número, por favor, profe? 96 71 73. Yo la voy a mostrar también ahora, ¿ya? Para que... Ya, ahí está. ¿Lo ven? Entonces, quisiera que me escriban ahí qué es lo que entendieron que era el término error en un modelo econométrico. Vamos, Profe, dígame. quería consultar si al final de la clase podría dejar unos minutitos para explicar lo del trabajo, porque salía que para el lunes hay que dar el planteamiento ¿Sí? o la propuesta. ¿Sí? Está todo. De hecho, hice un video, no sé si lo revisó. Sí, lo revisé. ¿Ya? Ahí al final de la clase me dicen y yo les respondo todas las consultas que tengan. Bueno, muchas gracias. Ya, listo. Ok, ya tengo una respuesta, muy bien. Tengamos unas 10 respuestas, ¿les parece? Y las analizamos antes de partir la parte de datos. Muy bien, muchas gracias. Ya. Dejemos esas respuestas, ¿les parece? Para que así las podamos analizar. ¿Ya? Hay varias muy bien, efectivamente. El término error, como veíamos el otro día, ¿no es cierto? Que lo vamos a volver a ver, insisto, en la próxima clase un poco más profundamente, tiene que ver con aquel valor que se introduce, o mejor dicho, que resulta de de una estimación de un modelo econométrico, ¿ya? Y que de hecho muestra la diferencia entre un modelo matemático y un modelo econométrico, ¿ya? Y que es el valor, como muy bien dice la primera respuesta, que no está incluido, ¿ya? Representa todas las variables, si las queremos llamar explicativas o X, que no estando incluidos en el modelo, sí explican la variación de Y, que es la variable que yo voy a explicar, ¿ya? Aquí hay una respuesta que está muy bien también asociada a eso, es una perturbación aleatoria, ¿ya? Y que representa de nuevo aquellas variables que explican Y, la variación de Y, pero que no están incluidas en el modelo, ¿ok? Representa simbólicamente todas las variables que explican a las variables dependientes, no las variables dependientes, es la, porque siempre vamos a tener una variable dependiente en el tipo de modelos que nosotros vamos a estimar, ¿ya? Uniecuacional, vamos a tener una variable dependiente, ¿ya? Esa variable dependiente es la que yo voy a querer explicar. La voy a explicar con un modelo econométrico que va a ser una 0 más una 1, X, ¿no es cierto? O X1, X2, X3, las que sean, ¿sí?
Pero dado que lo que yo quiero explicar, ¿ya? No es algo determinístico, no es algo exacto, no es algo sobre lo cual se comportan todos igual, voy a tener una diferencia siempre entre lo que yo voy a observar y lo que yo voy a estimar, ¿sí? Y esa diferencia en términos bastante simples es lo que mide el error, ¿ya? La que está aquí al medio, muy bien, el error es una cifra, perfecto. El error, de hecho, va a ser cuantificado. Lo voy a poder cuantificar, va a ser un valor, una cifra, ¿ya? Pero no necesariamente, esa otra parte no está bien, con la que el modelo econométrico se ajusta, porque el modelo econométrico se ajusta, igual, ¿ya? Sin embargo, el error representa lo que ese modelo no alcanza a explicar de las variaciones de la variable dependiente, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera, el modelo que yo voy a conformar va a ser el que no incluye error. Más el error hace que yo pueda tener el valor exacto del y que quiero explicar, ¿ya? Perfecto, de alguna manera esta también está bien, es la relación entre y x, ¿ya? Que no es exacta, fantástico, ¿no es cierto? No hay una relación, no, porque recuerden que estamos en una ciencia social, ¿no es cierto? No en física ni en química, ¿ya? Por lo tanto, la relación no es exacta, ¿ya? ¿A qué se puede deber? Muy bien, esto lo vamos a ver en los próximos videos. El error, ya, para adelantárselos un poco, porque no tenían por qué saberlo, pero si están leyendo la literatura, claramente les va a quedar más claro. Los errores pueden deberse a varias cosas, entre ellas, ¿no es cierto?, en porque más que fallo en la selección, es que no incluí las variables que son más importantes para explicar la Y, pero que les quede claro que nunca van a poder incluir todo. ¿Estamos, no? Siempre va a haber Profe, algo que va a faltar. Dígame. un error, un valor muy alto en el error significa que las variables no están bien tomadas o no Perfecto, tienen mira, magnitud igual. eso lo vamos a ver también la próxima clase, pero está buena tu intuición. Efectivamente, si yo les preguntara a ustedes, sin haber hecho todavía la demostración matemática que vamos a ver en la próxima clase, así, y que en la lectura va a aparecer también, claramente, ¿qué creen ustedes que vamos a tratar de hacer nosotros cuando estimemos un modelo? ¿Que los errores suban, sean grandotes, o que sean mínimos los errores? Mínimo, me imagino. Mínimos, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, en la medida que yo incluyo variables que explican Y, pero la explican poco, mis errores van a ser más grandes. En la medida que las variables que explican Y sean mejores, estén claramente identificadas, de hecho, por la literatura, que son variables que efectivamente influyen en el comportamiento de Y, mis errores al cuadrado, que después van a saber por qué al cuadrado y no por qué, no por qué los errores solo. Los errores al cuadrado, ¿qué les va a ir pasando? Van a ir reduciéndose. Entonces, de hecho, nosotros adelantándoselos ya, nosotros lo que vamos a buscar con un modelo econométrico a través del método de estimación MICO, de mínimos cuadrados ordinarios, lo que vamos a buscar va a ser minimizar ese grupo, ese valor de los errores al cuadrado. ¿Sí? No sé si te respondí tu pregunta. Sí, profe. Ya. Entonces, volviendo y para terminar, ¿a qué se van a poder deber esos errores? Primero, porque hay variables que explican Y y que no fueron incorporadas. Siempre va a ocurrir eso. Por lo tanto, yo siempre tengo que tratar de incluir lo que la literatura dice que es necesario siempre y es de las variables más importantes, porque si no puedo cometer un error de especificación del modelo, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero estimar un modelo que explique el salario, la teoría de capital humano dice, sí o sí, que una de las variables que más explica el salario es la educación. Si yo hago un modelo que explique el salario y no incluyo la educación, les aseguro que el error va a ser sumamente alto, ¿ya? Pero además van a estar cometiendo un error de especificación, porque es una variable clave, ¿ya? Indispensable. Lo mismo que la experiencia, ¿ya? Y otras.
Pero ahí, ¿no es cierto?, la literatura, el marco conceptual de eso les va ayudando. Segundo, también se puede deber a que hayan fallos, como bien dice su compañero ahí, en el ingreso de los datos. Como el ingreso de los datos no es automático, es humano comúnmente, ¿no es cierto?, se digitalizan. A ustedes, por ejemplo, seguramente han vivido la experiencia más de una vez, los han ido a censar a su casa, ¿o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Y cómo los censan? Manualmente. Ujú. Y eso manual, esa encuesta después se introduce manual. Entonces, en esa metida de dedos pueden haber errores de digitación de datos. ¿Sí? También el error se puede deber a la misma heterogeneidad del comportamiento humano, ¿ya? Un alumno que viene ahora a clase, ¿no es cierto?, no estudia nada y se saca un 7. Puede ocurrir, pero hay otra alumna que viene a clase y estudia todos los días 5 horas, ¿ya? Se estresa mucho lamentablemente y se saca un 3,5. ¿Por qué? Siendo que la teoría dice, bueno, porque el comportamiento humano también es distinto entre personas y personas, ¿ya? Supongamos que todos ustedes se ganan la lotería, no sé si existe todavía la lotería, pero el Kino, ¿sí? Todos van a reaccionar de la misma manera. Yo, si ocupara solamente la teoría económica, diría, aumentó el ingreso de todos, no permanente, sino el ingreso en un momento, ¿no es cierto? Y todos debieran aumentar su consumo, ¿sí? ¿Todos lo harían a la misma tasa? ¿Qué creen ustedes? Que no. No, ¿no es cierto? Entonces, esa heterogeneidad, ¿ya? Que ese comportamiento no es homogéneo, es lo que de alguna manera también el error representa. ¿Sí? Entonces, como no somos una ciencia exacta, para terminar con esto, como no somos una ciencia exacta, y como nosotros vamos en econometría a estimar, ¿ya? Como nosotros tenemos como objetivo tratar de explicar ciertos fenómenos, ¿ok? Poder simular política, poder conocer la economía real. ¿Se acuerdan los objetivos que eran 3? Predecir. Como yo tengo ese objetivo, voy a tener que tomar datos. Esos datos van a ser levantados con fines, con otros fines comúnmente, los voy a utilizar para estimar, pero siempre van a haber ciertos errores. Es decir, el Y estimado que yo voy a obtener con el modelo no va a ser exactamente igual que el Y observado. Y esa diferencia va a ser el error. ¿Estamos? ¿Más o menos claro? Sí, profe. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿no ha llegado nadie más, parece? Si alguien le escribe en WhatsApp que la profe no lo deja entrar todavía, me avisan. ¿Les parece? Para que así vayamos bien. Lo estoy grabando en todo caso, así que estamos grabando. Ya, sigamos. Voy a seguir con la PPT que les tenía para que podamos hacer la clase de hoy día, que va a ser en función especialmente del video 2, me parece, no, del video 3 que está en la semana, que es el de las... ¿Datas? De la data, muy bien. ¿Ya? ¿Lo ven? Sí. Sí, ya lo vamos a presentar para que así... Ok. Bueno. Hay uno que está pidiendo entrar, profe. ¿Sí? No me aparece aquí. Sí. Acá está. ¿Qué tipo de data, ¿ya? ¿Qué tipo de data podemos nosotros utilizar? Recuerden que nosotros vamos a estudiar econometría aplicada o teórica. Aplicada. ¿No es cierto? Aplicada, práctica, ¿no es cierto? Y para ello, uno de los componentes esenciales para poder implementar la econometría, por tanto, van a ser que contemos con datos reales. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cómo se podrían organizar esos datos? ¿Cómo pueden estar presentes esos datos?
En Lo serie de tiempo, de corte ¿cierto? transversal y data combinada. Perfecto, ahí están exactamente los tres tipos. Time series form, o series de tiempo, ¿no es cierto? Cross-section form, que es o corte transversal, y combined data form, que es la data combinada. ¿A qué se refiere el time series? En términos bastante generales, de ahí lo vamos a ver con los mismos ejemplos que están en el video, ¿ya? Pero la gran diferencia que tiene esta tiene que ver qué representan las observaciones, ¿ya? Las observaciones para abajo. En un time series es data ordenada en el tiempo, en meses, en semanas, en años, en trimestre, ¿ok? Y para cada uno de ellos hay una variable, ¿sí? Exportaciones, importaciones, PIB, inflación, desempleo, ¿sí? Cross-section data, por otra parte, es una data que se toma en un momento del tiempo o en un intervalo de tiempo acotado, ¿no es cierto? Pero donde cada observación ya no representa un periodo, sino que representa una familia, una empresa, ¿ya? Una persona. Ustedes, efectivamente, de hecho, como ingenieros comerciales, van a utilizar muchos datos cross-section cuando trabajen, si es que, o sea, aunque no los manipulen ustedes los datos, pero van a poder tener acceso o van a poder, si quisiesen hacerse preguntas respecto del funcionamiento de la empresa, van a tener acceso a datos cross-section, por ejemplo, de cada uno de los trabajadores y su salario, sus años de experiencia, su número de horas de capacitación, los que les guste el área de recursos humanos, ¿ya? Y podrían hacerse preguntas en función de eso, ¿ya? Si ha tenido bono o no ha tenido bono, ¿ya? El número de licencias médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también time series, ¿no es cierto? Porque podría tener las ventas de la empresa durante la última década anual, ¿sí? La data combinada, por otra parte, como su nombre lo dice, es una data que combina el time series y el cross-section. O sea, tiene observaciones de diversas individuos, unidades, de distintas personas, familias, empresas, industrias, países, pero 2, 3 o 4 años para cada uno, ¿ya? ¿Notan la diferencia en eso? Ahora, veamos Sí. algunos ejemplos. Time series. Aquí hay un time series, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, la observación está ordenada en ¿qué? ¿Qué representa cada observación? Trimestre. Perfecto. Trimestre. ¿Sí? ¿Cuántas observaciones tengo acá? Bruno, por ejemplo, que lo veo aquí. ¿Cuántas observaciones tenemos aquí? 22. Perfecto, muy bien, Bruno. 22, todos lo ven, ¿no es cierto? Si alguien no ve que son 22, me dice. ¿Ya? ¿Y cuántas variables tenemos aquí? 3. 3, ¿no es cierto? ¿Quién me habló? Silvana. Silvana. Que estoy anotando también para conocerlos, ¿ya? Aunque no los veo. ¿Ya? Silvana, claro, tengo 3. Tengo la población en edad de trabajar. Estos son datos que saqué el otro día del INE, por lo tanto son actuales, del INE Araucanía, ¿ya? Entonces, aquí está la población en edad de trabajar, en miles de personas, la fuerza de trabajo total, en miles de personas, y los ocupados total en miles de personas. ¿Lo ven? Son datos trimestrales y tenemos 22 observaciones. ¿Bien? Yo con estos datos puedo graficarlos. Una buena gráfica, ¿ya? Una buena gráfica que es parte del análisis descriptivo de los datos, ¿ya? Porque déjenme volver un poquito atrás. Si yo miro los datos así como están, chiquillos, ¿no es cierto? Yo me puedo imaginar la tendencia que tienen mirando los datos nomás. No. No es tan fácil, No ¿no es mucho cierto? cuesta. ¿Mm? No es tan fácil, ¿ya? Porque no te escuché. A ver, dime de nuevo.
Pero la población tiende a crecer, o sea, la población en edad de trabajar. Claro, ¿no es cierto? Yo puedo tener una idea más o menos general mirando el primer número, 795, por ejemplo, 796, 798, 808. Yo tengo una idea de que la tendencia al parecer es positiva. ¿Lo ven? Sí. Sí. Y las otras me parece lo mismo. Pero miren la diferencia cuando yo lo incorporo en un gráfico. Esta es lo interesante de graficar. Cuando uno les pide a ustedes, y lo van a ver hoy día en la ayudantía, ¿ya? El análisis descriptivo, ¿ya? Que lo tienen que haber visto en estadísticas antes, ¿ya? Y en otros cursos lo han usado. La importancia del análisis descriptivo es porque me permite tener una gráfica o un dibujo, si lo podemos poner así bien simple, de esa tendencia. Entonces, miren la población en edad de trabajar. ¿Qué me pueden decir ahora que ven la población en edad de trabajar en la Araucanía en miles de personas entre septiembre, noviembre a diciembre, enero del 2018 al 2020? ¿Qué me pueden decir? Que aumentó la fuerza de Aumenta. trabajo. Que aumentó la población en en edad de edad de trabajar. trabajar, De ¿no es trabajar. cierto? ¿Se fijan o no? Y además, ¿qué me pueden decir aparte que aumentó? ¿Qué más ven aquí? El rango. Ya, perfecto, veo el rango que pasó. A ver, ¿cuál sería el rango ahí? ¿Cuál es el rango de esta muestra, de este grupo de datos que hay aquí en la gráfica? ¿Cuál es el rango, ¿En mes? chiquillos? Del año 2018 al año 2020. No. El rango tiene que ver con el rango de los datos. ¿Cuál es la variable que yo estoy Algo viendo? es 10.000 aprox, o 10.000 personas. No, es de Del valor 700. mayor de la población en edad de trabajo y la El menor. más bajo. Exacto. ¿Cuál sería el rango entonces? Entre 795. 795.000 a 808.000. Claro, pero en la gráfica, 794, 794 a 810. en la gráfica, ustedes ven que parte de 794. Ah, no. Sería como de 798 a Perfecto, 98 y tanto, ¿sí? 809. Más o menos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está? Sí. Por lo tanto, el rango también yo puedo ver entre cuánto fluctúa el menor valor y el mayor valor, ¿sí? Pero además, les voy a mostrar la otra gráfica. Miren esta. ¿Quién es esto? Es un durante en el tiempo. En el mismo periodo, fíjense, La en el mismo fluctuación. periodo. Pero ¿quién es? ¿Cuál es la diferencia entre la gráfica de arriba y la gráfica de abajo? Que la de abajo ¿Qué es hora? fuerza de trabajo. Perfecto, ¿no es cierto? La de abajo es la fuerza de trabajo. Y la de arriba es la población en edad de trabajar. ¿Lo ven? Ambos Sí. en el mismo periodo. ¿Tienen el mismo rango? No. No. No, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rango de la fuerza de trabajo, Samia? Como de 459 a... Ay, no veo al final. Me tapa usted, profe. Yo misma te tapo, ¿no es? Pero es la misma de acá, porque se tomó hasta la última. Va a ser más o menos a 4,79. ¿Sí? Claro. Tengo una duda. Dígame, señor. Ahí sí, ahí la corrí un poquito. ¿El Dime. rango se expresa como un intervalo o como un valor? Eso, muy bien. El rango, de usted, de hecho, desde el punto de vista estadístico también, el rango es valores, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el rango de edades del curso de econometría? ¿Quién es el más chico de ustedes? Supongamos. ¿O se cree el más chico hasta ahora? ¿22 tendrán? ¿20? ¿21? 17. Ya, 17. Ya. Y el más adulto, no me voy a incorporar yo en el grupo porque no soy adulta, así que ¿ya? Sería un outlier yo, en todo caso. Sería un dato atípico respecto de ustedes. Así que, ¿cuál el más adulto de ustedes? Supongamos que tenga 28 o 30, ¿sí? El rango sería 17, 30, ¿me entiendes? Pero sería 13 entonces. ¿No? Ah, no, pero tú quieres sacar como la media
Solamente. Estamos hablando del parámetro nomás. Sí, no, de Entonces hecho sería la yo- amplitud. Exacto. Claro, yo eso de sería la hecho, amplitud de la intervalo. amplitud de intervalo. Solamente, ya. toqué ese valor, ese nombre porque ustedes me lo nombraron, ¿ya? Pero el objetivo de mostrarle esta gráfica es ver que yo con la gráfica en series de tiempo, primero la gráfica que más me sirve es una gráfica de línea, ¿ya? Primero, porque ambas son gráficas de línea, ¿la ven? Hay muchos gráficos que ustedes pueden hacer, pero cuando trabajan con series de tiempo siempre traten de hacer gráficas de línea. Es la más clara en este tipo de datos. Y segundo, la gráfica me permite ver ¿qué? La tendencia. ¿Cómo es la tendencia en el periodo de tiempo que se toma para la población en edad de trabajar en la Araucanía? Pablo. ¿Cuál es la tendencia? ¿Está Pablo por ahí? Ya. ¿Óscar? No. Que aumenta la población en edad de trabajar. Perfecto. Es positiva, pero traten de usar esos términos. Tiene una tendencia creciente. ¿Lo ven o no? En el tiempo, es creciente. ¿Y qué es lo que pasa con la fuerza de trabajo? Madrid. ¿Qué ves en la fuerza de trabajo? ¿O Gaby Rivas? Gaby, ¿qué ves en la gráfica de la fuerza de trabajo? Aquí, en esta, ¿qué vemos aquí? ¿Qué tendencia ves tú aquí? ¿Ves una tendencia tan clara como acá? Tiende a crecer. Tiende a ¿Aumenta crecer. desde septiembre a febrero? Ya, perfecto. Ya, por lo tanto, ¿quién me Hay podría... periodos de tiempo. Eso, ¿quién me podría hacer un resumen? Primero, ¿cuál es la gran diferencia que ustedes ven entre una y otra? Entre la población en edad de trabajar en la Araucanía y en la fuerza de trabajo en la Araucanía. Que una crece gradualmente La en dispersión. el tiempo, constantemente en el tiempo, y otra va por Eso. periodos. Ya, ¿quién me habló ahí? Natalie Traipe. La Natalie. Muy bien. Fíjense, es súper, entonces aquí, chicos, y disculpe que les vaya preguntando con nombre porque también es la idea, si no me contestan no hay problema, pero si tienen problemas de micrófono, avísenme por el chat, por favor, para saber también, pero más que nada es para que podamos interactuar. Entonces, en econometría, chiquillo, es súper importante que ustedes interpreten, analicen y, como dice una muy buena amiga mía, hagan que los datos le hablen. ¿Ya? La Sonia Salvo, no sé si alguno tuvo clases con ella, ¿ya? Ella siempre dice, hagan que los datos les hablen. Y estas dos gráficas me hablan a mí, ¿no es cierto? ¿Qué me hablan? Que la población en edad de trabajar en la Araucanía, en el periodo en estudio, tiene una tendencia creciente y además una tendencia de crecimiento constante. ¿Lo ven o no? Es casi perfecta, mejor dicho, es perfecta, es una línea recta perfecta, a la cual yo le podría sacar una pendiente exacta, ¿sí? Porque tiene que ver seguramente por los nacimientos de la población y porque la población, por lo visto, en la Araucanía ha ido creciendo de manera casi constante, ¿no es cierto? Como se ve ahí. Sin embargo, cuando yo miro la fuerza de trabajo, si yo hago una línea, ¿ya? Si yo hago una línea de aquí para arriba, yo podría decir, mira, en términos de mediano plazo, también tiene una tendencia como al alza, pero no es tan clara ni permanente. Al parecer hay ciertos ciclos de la fuerza de trabajo, de acuerdo al periodo que yo voy viendo ahora, ¿no es cierto? Parece que entre septiembre, octubre y enero, febrero va aumentando. Fíjense aquí, septiembre, octubre, ya, aumenta un poquitito. Y después parece que empieza a bajar. ¿A qué se deberá eso? La A la temporada de actividad verano. económica. La temporada. Exacto, a la actividad económica. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, yo cuando trabajo con Time Series Data, primero
usar gráficos que les hablen, que les permitan observar esta tendencia, gráficos de línea de este tipo. Y mirarlos, observarlos. De hecho, yo podría, y los invito a ustedes a hacerlo, pescar esta data que está en el PPT, ¿ya? Y poder graficarlas juntas. Podríamos graficarlos juntos en un mismo gráfico, ¿no es cierto? Y ahí podríamos mirar en una misma gráfica, ver que una sigue una tendencia así. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿aumentos en la población en edad de trabajar explican la fuerza de trabajo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les dice su intuición sin no ser experto en economía del trabajo? ¿Qué les dice su intuición? ¿A mayor fuerza en población en edad de trabajar, mayor fuerza de trabajo? No necesariamente. No, no. ¿Pero qué les dice su intuición? Si una región tiene más población en edad de trabajar... Influye, pero no es el único... Exacto. No es lo único que influye. ¿Quién me habló ahí? Vanessa Muñoz. Vanessa. Mucho gusto, Vanessa. ¿No? Parece que no había... Ah, si hablaste me parece la semana pasada. Sí, ayer. No, sí, la tengo aquí. Antes de ayer. Los tengo anotados a todos los que están hablando. Muy bien, Vanessa. ¿Qué significa? Que seguramente si yo quisiera estimar un modelo que explique el crecimiento o el comportamiento de la fuerza de trabajo, de acuerdo a la literatura, lo más probable que exista que la población en edad de trabajar es un factor que la explica. O sea, yo lo más probable que la voy a ir aumentando si tengo un análisis de una década. Puede que vaya así, aumentando. Pero al ver estos ciclos, ¿ya? Porque son el mismo periodo de tiempo, me doy cuenta que hay otros factores que explican que esta sea así. Una, como ustedes bien lo dijeron, la actividad económica de la región, ¿no es cierto? Profe, también se observa que el pic fue entre octubre y diciembre del año 2019. ¿Ya? Y lo más bajo fue en junio y agosto. Perfecto, muy bien. Mira, y tú acabas de decir una cosa que no me acordaba en estos momentos. ¿Por qué creen ustedes que pasó esto aquí? Por Navidad, viene fin de año. ¿Estallido social? Estallido social, muy bien. Entonces, chiquillo, cuando yo, para pasar a la otra data, porque si no estaríamos aquí 5 horas, lo que yo quiero dejarles claro es que cuando yo miro este tipo de data o las que vienen, yo no solamente tengo que mirar lo que está ahí y decir, ah, es una línea azul que crece. No, tienen que meterse y ver, estamos analizando la población de edad de trabajar, ¿por qué se podría deber? ¿Ya? Este PIC que está aquí, muy bien, ¿ya? Que yo tampoco, no está dentro de mis registros ahora para poder explicarlo, pero analizándola, nosotros vivimos en Chile, vivimos el estallido social, conscientemente, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa información y esa vivencia, las vivencias que ustedes están teniendo, son las que les van a ayudar a poder también interpretar fenómenos que ocurren y que se observan en estas tendencias, ¿ya? Como ustedes son de la región de la Araucanía, ustedes claramente, si leen un poco informes económicos de la región, estudios relacionados con la región, ¿ya? O no habiéndolos leído alguno, podrán saber más o menos a qué se debe. Nosotros somos una región cíclica, que dependemos mucho de qué área. Turismo. Del turismo, miren, ¿y dónde están los crecimientos aquí? Precisamente la En temporada. épocas de... ¿Te fijas o no? Entonces, todo eso me ayuda a explicar. Entonces, no sean meros observadores de la línea, como se dice así, ¿no es cierto? Como que, es la foto y miro la foto. No, tienen que, por eso que cuando yo hablaba en la primera clase y en los videos, este curso les va a ayudar a pasar de la teoría a la práctica, a desarrollar un poco más el pensamiento crítico, ¿ya? A ir un poco más. ¿Ya? Tienen que hacer ese esfuerzo, no ser meros observadores de lo que hay, sino que tratar de interpretarlo y explicarlo, ¿ya? No solo con la intuición, eso también quiero que quede claro, ¿ya? Sino que con la literatura, lo que dice
la teoría, que es el primer componente, ¿no es cierto?, de la metodología econométrica, tener un sustento teórico, como lo hablábamos en la clase anterior, ¿ya? Pero claramente, yo puedo tener mucho sustento teórico y ser súper memorión, ¿ya? Y saberme todas las teorías, pero si no hago el clic en tratar de relacionar una cosa con otra, tampoco me voy a poder desarrollar, ¿no es cierto?, en la máxima expresión este análisis. Por lo tanto, hay que combinar las dos cosas, ¿ya? Los muy memoriones tienen que salirse un poquitito de eso y tratar de aplicar todo lo que hay, ¿ya? Y los que no leen mucho y los que no se acuerdan de las teorías y son más intuitivos, tienen que ir más a la teoría. ¿Estamos, no? ¿Sigo? Sí. Ya. Sí. Veamos ahora. Algo pasó aquí, espérenme. Siguiente. Cross-section data. Aquí hay un ejemplo de cross-section data, ¿no es cierto? Hoy es una base de datos de corte transversal sobre salarios y otras características de individuos. Entonces, ya no sé si está Rodrigo Salvo por ahí. Rodrigo, ¿cuántas observaciones hay aquí en esta data, de acuerdo a esta tabla que hay resumida? 8 observaciones. ¿Están todos de acuerdo que hay 8 observaciones o no? No. 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 526. ¿Por qué, Silvana? Hay 526. Ah, sí. Sí, ¿no es cierto, Rodrigo? Por eso que dije que era un resumen, una tabla resumen. Hay 526 observaciones. Muy bien. Cuéntenme, Eileen, que la veo por ahí, ¿cuántas variables hay en esta tabla? ¿Mm? 5. Muy bien. 5, ¿no es 5. cierto? Muy bien, Bruno. O no sé quién, sí, Bruno me parece que estaba hablando. Hay 5 Sí. variables. Sí. Salario, o wage, ¿no es cierto? En inglés, educ, expert. Educación, experiencia, ¿Ya? Muy bien. femenino y casado. Casado, mujer y casado, ¿no es cierto? Married, que es la otra. Ok, entonces, ¿qué representa cada observación, así para abajo? Esas 526 personas. Jennifer, ¿qué representará cada observación? Disculpe, profe, es que se me fue el internet. ¿Qué es lo que fue que preguntó? Te preguntaba, ¿qué representa cada observación? Esas 526 observaciones que hay ahí, ¿qué representan? Que a 526 personas se les preguntó cada cosa de lo que Perfecto. sale ahí. Muy bien, son personas. ¿Ya? No son ni trimestres, ni semestres, ni empresas. Son personas. ¿Está claro, no? Ya. Sí. Y lo importante, chiquillo, que en un cross-section data, a estas 526 personas, ya sea en una encuesta, en el censo, o el registro que tenía la empresa de ellos en el momento, ¿ya? Puede ser en un día o en un intervalo acotado. Por ejemplo, a todos en el mes de mayo, ¿ya? Pero a uno se les preguntó el 1 de mayo, a otros se les preguntó el 3 de mayo. ¿Por qué? Porque no alcanzan a todos, ¿no es cierto?, preguntarle el mismo día. Eso igual es cross-section. ¿Estamos, no? ¿Me entienden? Sí. Entonces, no es que yo, por ejemplo, cuando ustedes le hacen el censo, ¿nos vienen a censar a todos el mismo día y a la misma hora? No. No, es en un periodo, ¿no es cierto? Entonces, es el censo del año, no sé, pues 2020. Tomás que tuviéramos una hora. Y ese censo del año 2020 se va a tomar entre tal periodo y tal periodo y tal periodo y tal periodo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, si yo lo presento combinado, o sea, distinto una persona en el mes 1, mes 2, mes 3, otra persona el mes 1, mes 2, mes 3, ¿sí? Ahí ya no sería cross-section, ahí sería combinada. Aquí hay otra tabla. ¿Cuántas observaciones hay aquí? ¿Belén? 71. 71, muy bien. ¿Qué representa cada observación? Un país. Países, ¿no es cierto? No un país, sí, países, distintos países. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Y cuántas variables hay? 3. 3, ¿no es cierto? 3. 3. Perfecto. Yo también, no lo vamos a ver ahora, yo también podría tomar estos nombres de países, ¿sí?
y transformarlos en una nueva variable. Por ejemplo, decir continente al que pertenecen. Y podría decir ya, Argentina del continente América, Austria del continente, Bélgica, ¿me entiendes? Y podría hacer otra variable. Pero aquí, muy importante es saber que cada observación, de nuevo, ¿ya?, para estas tres variables, representan a un país distinto, ¿ya? Seguramente estos datos se tomaron en un periodo de tiempo, en el año tanto, ¿ya? O lo informó el país. Ahora, aquí hay otra gráfica que no es de esa data, pero que es en función de la CACEN. Y aquí, fíjense, yo hice esta gráfica. CACEN 2017, hombres de Temuco que tienen educación profesional y con ingresos menores a 5 millones, no es 1000 por si acaso, es millones. Ya me faltó una L ahí. Que ganan 5 millones mensuales. Ingresos menores a 5 millones de pesos mensuales. Ahí hay puros hombres. Ya. ¿Qué tipo de gráfica es esta? Dispersión. Dispersión. Sí, una gráfica de dispersión o scatter, ¿no es cierto? Esta es la mejor forma de poder representar cuando yo tengo dos variables. ¿Se fijan? Cuantitativas, ¿ya? Es la mejor forma de graficarlo para que estos datos le hablen, ¿ya? ¿Qué me pueden decir mirando esta gráfica, así como cuando analizamos la otra? Mirando esta gráfica, ¿qué me podrían decir respecto de los salarios de los hombres en función de su escolaridad, en términos generales? ¿Qué me podrían decir? Que aumentan a medida que tienen más años de escolaridad. Sí, pareciera, ¿no es cierto? ¿Alguien puede decir que lo que dijo, no sé, Silvana, fuiste o no? Natalie, ¿está bien? ¿Ven lo mismo ustedes o no? Sí. No. No. ¿No? ¿Por qué no? Porque La mayoría sí. 17 tiene mayor, digamos, ingreso. ¿Cómo? Que la escolaridad 17 tiene mayor ingreso. Ya, perfecto. Pero mira, ¿qué representa? Por eso, primero, por eso que lo quise mostrar, estas son datas reales. Esta es la CACEN, que es una encuesta, ¿no es cierto?, que se hace para una muestra representativa del país, cada 2 años, comúnmente, algunos años hemos pasado a 3, y que es una encuesta que se hace también en los hogares, y me muestra una gráfica real, ¿ya?, que va a ser lo que ustedes más van a ver. O sea, primero, nunca van a encontrar una cosa así perfecta, como una nube de puntos que va así. Nunca la van a encontrar, se los digo, ¿ya? Siempre van a encontrar una nube de puntos un poquitito más gordita, si se puede decir así, con datos en distintos puntos. Pero aquí la mirada tiene que ser, es un ojo nada más, porque después la vamos a estimar con un modelo. ¿Estamos? Un ojo nada más. Entonces, cuando yo miro esta gráfica, efectivamente, ¿ya?, donde se concentra, fíjate, donde se concentran los hombres que respondieron a esta encuesta en Temuco, están, como muy bien dijo su compañera, en los 17 años de escolaridad. Son todos profesionales, estamos hablando de profesionales, aquí no hay personas que tuvieron solo básica o solo media, aquí yo filtré todo eso. Entonces, efectivamente, la mayor proporción de las personas está en los 17 años. Ese es un dato. Segundo, en términos del rango, hay gente que está ganando nada, cercano a 0, ¿no es cierto?, pesos, y gente que gana casi 4 millones, 3 millones y medio. ¿Lo ven? Sí. Y los niveles de escolaridad de estas personas van entre los 16 años y los 22. 22. Todo eso me dice la gráfica. ¿Lo habían visto, no? Todo eso me está diciendo la gráfica. Ahora, esto que está más negrito, ¿qué creen ustedes que muestra? Concentración. Ahí, concentración. ¿Ya?
Por tanto, como me decía, no sé si era Jennifer o Natalie o Silvana, ahí me perdí, efectivamente, no porque este punto sea el más alto, vamos a decir que la tendencia es que, o sea, no hay tendencia. Si yo miro los dados más oscuros, yo veo que aquí se concentran los que tienen más acá, y fíjate los que tienen 19. O sea, yo puedo observar, ¿ya? Seguramente con un nivel de ajuste no muy alto, pero puedo observar que parece que a mayor educación, ¿qué va pasando con el salario? Crece. Crece. A nivel promedio, a nivel general, ¿ya? Ese va a ser tu ojo intuitivo que tú vas a tener que sacar, que insisto, después nosotros vamos a estimar un modelo con esto. De hecho, yo voy a pescar estos mismos datos para la próxima clase, cuando hagamos la clase, y vamos a estimar el modelo de regresión simple para esto. ¿Les parece? Para ver si nuestro ojo, ¿ya? Que nos dice que parece que hay una tendencia positiva a mayor escolaridad, mayor salario, se cumple o no se cumple. ¿Les parece que lo hagamos la próxima? Para ver si nuestro ojo no se coincide o no. Dígame. Lo otro igual que se podría observar es que la mayoría de los hombres con alta escolaridad ganan menos de 1 millón de pesos, porque ahí está la mayor concentración. O sea, hay pocas personas que ganan más de 1 millón, la mayoría es menos. Exactamente, sí. Pero esto, fíjate, no recuerdo cuántas personas son en este caso, no me acuerdo el N en este momento, pero supongamos que sean 200. ¿Cuántos representan estos de los 200? ¿Una persona debe ser? Esta es una, no representa nada. De hecho, este puede ser considerado de alguna manera como un outlier, que se llama, como un dato atípico, porque es como que el que tiene más escolaridad, ¿ya? Pero tiene el menor salario. Ahora, esto es porque se tomó el ingreso de la ocupación principal. Puede que esta persona viva de rentas. O lo otro es que puede influir la edad. También puede ser que la edad que tenga, sí, puede ser. Pero con 22 años de educación, ¿ya? Lo más probable es que esta persona quizá está jubilada. ¿No es cierto? Entonces, todo eso yo tengo que conocerlo antes de también, o para poder analizar mejor los datos. ¿Ok? Entonces, Profe, le preguntaron algo por el dígame. chat. Me preguntaron Gaby algo Rivas por el chat. preguntó. Voy a mirar al tiro, espérenme un poquitito. Por el chat. Yo chatear. Aquí, perfecto. Vamos a mirar el chat. Dice, no me funciona el micrófono, disculpe, ya no hay profe, la problema. última. A mí no me funciona hace un rato, ya, la última. Eso mismo quería preguntar. ¿Qué quería preguntar? ¿Los datos La última atípicos pregunta. tienen relación con el error? ¿Los datos atípicos tienen relación con el error? Bueno, pueden los datos atípicos, si yo no los identifico, ¿ya? Pueden generar error, pueden hacer crecer el error que yo tengo, efectivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener, voy a ver si puedo usar esta otra pizarrita que me gusta, pero me van a tener que disculpar porque mi pulso no es muy bueno, pero por ejemplo, yo tengo, ¿ya? Esta nube de puntos, ¿sí? ¿La van viendo? Sí. Ya. De dos variables, una Y y una X. Siempre la dependiente acá y la explicativa acá, ¿ok? Si yo miro esta nube de puntos, yo podría decir que aquí hay una relación directa o inversa entre estas dos variables. Directa, ¿no es cierto? Pero yo podría tener aquí un dato atípico, aquí, como le diría, que se sale de todo ese rango, o podría tener aquí otro, ¿no es cierto? Y podría tener aquí otro. ¿Ya? Estos serían datos atípicos en términos que se salen de este rango, de esta tendencia más general que hay, y que si son muy fuera, fíjense, ¿qué es lo que me hacen en términos de media? Si yo quisiera calcular la media nomás, si incluyo estos datos. Al incluir, ¿no es cierto? Me van a afectar porque me la van a hacer subir. Si no estuviera este de abajo, me la harían subir, ¿no es cierto? Y puede que el nivel de ajuste sea un poquito menor, ¿ya? Entonces, comúnmente uno puede tomar la decisión ¿de quitarlos? De quitarlos, pero justificadamente, ¿ya? Comúnmente lo que se hace es que estén más o menos
¿ya? No estén dentro del 95% del rango de la media. Yo debería tener como un rango. ¿Por qué? Porque ese otro dato atípico puede no representar, ¿ya?, el común del comportamiento de esta muestra, ¿ya? Ustedes mismos, ingreso, educación, y uno de ustedes se saca el quino y no trabaja, ¿ya? Pero tiene un patrimonio, ¿no es cierto?, de millones. Entonces uno dice, chuta, y él no trabaja, pero tiene este ingreso. Entonces, ¿cuál es la justificación teórica un poco para poder sacarlo? Es que efectivamente no está cumpliendo con el requisito de que trabaja para poder incluirlo, ¿sí? Segundo, tengo que mirar los datos y tengo que calcular también cómo yo podría sacar algunos datos atípicos en función que no están dentro del 95% del rango en el cual se mueve la mayoría de ellos, ¿sí? ¿Y por qué es importante también identificarlo? Porque podría ser que este señor que está aquí, ¿no es cierto? Este señor, como yo les decía, es porque metieron mal los datos, los dedos en la base de datos, y efectivamente este caballero no ganaba esto, sino que ganaba esto, pero le pusieron 2 ceros más, ¿sí? Es sumamente importante, ¿ya?, para tener una buena estimación, tener una buena data, ¿ya? Y ahí hay una enorme cantidad de críticas, ¿ya? Porque de hecho, ¿ustedes alguna vez han escuchado que todo el mundo esté de acuerdo con los datos que levanta el INE? No. No es cierto? Pero es el INE, ¿ya? Y nosotros criticamos. Lo mismo que está pasando ahora con el COVID-19, ¿ya? ¿Están todos de acuerdo con las estadísticas que nos están entregando? No. No, o sea, entonces aquí dime, como dicen algunos, dice, dime cómo mides, o mide cómo levantaste la data y te diré quién eres, ¿ya? Porque siempre las van a criticar. Ustedes en este ramo sí vamos a tratar, ¿ya?, de tomar datos reales, pero teniendo en consideración que no vamos a poder hacer toda la validación que corresponde de esa data, porque si no sería un curso de años, ¿sí? Pero cuando ustedes en la práctica lo hagan, ¿ya?, tienen que ver si esa data representa o no a la muestra que están estudiando, qué validez tiene, cuál es el rango que tiene entre ellas, ¿ok? Pero en la vida real, ustedes no se van a encontrar con este grupo de datos. Lo más probable es que se van a encontrar con este, y con varios para arriba, y se van a encontrar con otros así, y se van a encontrar con otros así, ¿no es cierto? Y van a tener que hacer la estimación con todos ellos. Cuando uno se me sale completamente y me quedó por aquí arriba, ¿sí?, y que yo tengo algunos antecedentes de que esa es una persona, de que mira, no trabaja, no estudió, no esto, y recibió este ingreso, oye, puede ser una persona que o recibió una herencia, que, ¿no es cierto?, que se ganó un premio enorme. Entonces uno ahí justificadamente podría sacarlo, además si está sobre el 95% de la concentración de los datos. ¿Por qué? Porque yo quiero estudiar, por ejemplo, salario y educación y salario. Por tanto, si esta persona ya no está trabajando y tiene este ingreso, no cumple con las características que yo quiero, es decir, que trabaje y que el salario que yo estoy estudiando para explicar sea en función de su trabajo. Se puede filtrar más aún. Se puede, exacto. En la filtración de los datos, especialmente los que quieran trabajar con la CACEN, va a ser súper importante. Por ejemplo, si yo quiero trabajar y estudiar el salario en función de la educación, ¿cuál es el primer filtro que tendría que hacer? La edad. Primero, ¿no es cierto? Bueno, la edad para que sexo. sea, antes de eso, espérame, la edad, ¿por qué la edad? A ver si alguien opina. Legal, desde uno que haya legalidad para trabajar. Perfecto, muy bien. Y que no esté jubilado. Primero, la edad, ¿no es cierto?, legal para trabajar. Muy bien. ¿Qué otro filtro haría? Recuerden que la CACEN, y si no lo saben, ¿no es cierto?, se le aplica a todo, desde guaguita hasta adultos mayores. Aparte de la edad, ¿qué otro filtro haría? Si quiero estudiar salario de la ocupación principal con la educación. ¿Los años de escolaridad? ¿Ya? O sea, ¿tú crees? ¿Está trabajando? Ya. Esa es más importante que la escolaridad todavía.
si está trabajando o no, ¿a quiénes incluirías en tu estudio? A los que están trabajando. Perfecto, porque si no están trabajando, no debieran tener ingreso de ocupación principal. Exacto. ¿Se fija o no? Sí. Segundo, como dijo, no sé quién fue el que habló ahí, que dijo la educación. ¿Lo filtrarías por educación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No hay una respuesta correcta, eso quiero que quede claro en ese sentido. Depende de lo que yo quiero estudiar. A ver, Oscar, dime. Yo no, porque si estamos midiendo a los que a los que están trabajando por ocupación, también primero puede haber gente que estudia o no estudia y eso no corresponde a si es que trabaja o no trabaja. Ya. Y segundo, que puede ser también que, por ejemplo, hay ocupaciones ¿cómo que se llaman eso? Ocupaciones que no requieren estudio. Ya, ahí estamos, ahí podemos entrar en una gran discusión, pero ok. Pero si tu objetivo, si yo te entiendo Estudios bien, formales me refiero. Sí, estudios formales. Profe, trabajos dependientes e independientes. Exacto, muy bien. Déjame terminar con la educación y ahí voy, Vanessa, a lo que tú me comentas. La educación yo la voy a filtrar o no dependiendo de mi estudio, del objetivo de mi estudio. ¿Ya? Claramente que yo podría incluir a personas que trabajen muy bien, que estén en edad de trabajar. Segundo, que estén trabajando. Y ahí podría o no filtrar por educación. ¿Y por qué? Como bien decía Oscar. Porque si mi objetivo de estudio es analizar a la muestra con la que yo cuento, a toda esta, que es como una aproximación de la población en la medida que sea una buena muestra, y yo quiero analizar cómo la educación afecta al salario, es completamente válido tener gente que no tiene educación, que tiene 3 años de educación, que tiene 10 años de educación o que tiene 19 años de educación. ¿Sí? Pero también podría yo filtrar y decir, no, yo me quiero concentrar en la gente que tiene el nivel básico establecido por el país, ¿ya? Como obligatorio para trabajar, ¿ya? ¿Cuál es el nivel obligatorio de educación que tiene ¿Cuarto Chile? medio? Cuarto medio, ¿me entiendes? Entonces yo tendría otra concepción, tendría otra antecedente para yo justificar. ¿Por qué? Porque si yo no acoto el nivel educacional, que insisto, se puede hacer así, sin problema. ¿Dónde creen ustedes que va a haber más dispersión de datos? ¿Dónde esa gráfica de puntos va a ser mucho más dispersa? ¿Cuando yo no acote por educación o cuando yo acote de los que tienen educación media para arriba? Cuando no acote. Cuando no acote, o sea, la nube de puntos ahí sí que se la encargo, como se dice. La nube de puntos ahí sí que va a ser una cosa enorme, ¿sí? Pero si yo quiero estudiar, ¿no es cierto?, salario y educación, ya más bien de las personas que no cumplen toda la educación formal y ver más bien la informalidad, como decía Vanessa, claramente que si yo quiero ver eso, tengo que agregar a las personas de todos los niveles educacionales. ¿Entiendes? Profe. Por eso que, disculpa, depende de mi objetivo. No es que esté bueno o esté malo, vuelvo a repetir. No es que esté Profe, bueno o esté entonces, malo. mientras más claro esté el objetivo, más filtros van a haber y mejor va a ser el resultado. No mejor va a ser el resultado, sino Más que específico. tú vas a responder a tu objetivo. ¿Ya? Eso también es súper importante, Vanessa, y ahí te doy la palabra, Esteban, que querías hablar. Aquí no compitamos con que mi modelo es mejor que el tuyo, porque no se pueden comparar modelos cuya variable dependiente sea distinta. Primera cosa. ¿Estamos? Si Rocío hace un modelo con Jennifer y la Gaby hace otro modelo con Belén, por ejemplo, de cosas distintas, y en términos de resultado le da mucho mejor a Gaby con Belén que a Jennifer con Rocío, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi nivel de ajuste es mejor. Oye, no son comparables para absolutamente nada. Yo los debo comparar con estudios similares. A tal nivel, chiquillo, que cuando yo haga una estimación con cross-section, mi nivel de ajuste, aunque me adelante, porque eso lo vamos a ver la próxima semana, mi nivel de ajuste va a ser significativamente más bajo que si yo hago una estimación con time series. Y no por eso el modelo de cross-section es más malo. Para nada. ¿Qué tengo que hacer, Jennifer y Rocío, si ustedes estuvieran en ese caso?
compararse con estudios similares hechos con cross-section, con la variable dependiente parecida a la que tengo yo. Mira, estudios similares del salario en función de la educación, hechos en Chile, en otros periodos, o hechos en Colombia, en países relacionados, tenían un nivel de ajuste parecido al que nos dio a nosotros. Bien. Está bien, entonces. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Algo iba a decir tú, Esteban? Que en el caso que está dando el ejemplo, uno podría hacer los dos estudios y después ponerlo todo en un gráfico. Ah, también. Sí, se podría. Eso sería como más Claro. O explicativo, sea, ¿no? sí, se podría hacer. Ahí, de hecho, tú puedes diferenciar los colores de los puntos, ¿ya? Sí, eso mismo le iba a decir. Sí, aquí hay mucho por hacer. Yo podría en el análisis, y todo esto es análisis descriptivo, todavía no estamos hablando de la estimación del modelo. Yo podría, por ejemplo, hacer esa gráfica, como dices tú, de las personas que no tienen educación hasta el cuarto medio y los que tienen educación hasta el cuarto medio, para ver cómo se va relacionando esas dos variables, ya, entre ellos. Podría ser la gráfica, por ejemplo, que tomara hombres y mujeres de la Araucanía con educación media completa o superior y analizar educación y salario, o sea, salario y educación. Y podría en la gráfica de puntos colocarle colores, que salgan las mujeres y que salgan los hombres. ¿Me entiendes? ¿Qué me va a permitir ver, de nuevo, que los datos les hablen? ¿Qué me va a permitir ver? Si los dos se comportan de la misma manera, capaz que los dos tengan una tendencia creciente, ¿ya? Pero capaz que las mujeres siempre estén un poquito más abajo o estén en algunos segmentos educacionales un poquito más arriba, ¿ya? Cuando nosotros decimos, ¿ya? O cuando ustedes han escuchado, han leído, han estudiado la teoría económica o teorías de otra área, ¿no es cierto? Ciertas teorías propiamente tal, de que a mayor educación, mayor salario, o a mayor precio, menor cantidad, o a mayor desempleo, menor inflación, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes han estudiado en la teoría. Yo ahora, al analizar con datos reales, van a poder ver que eso no se cumple para todos. ¿Ya? Pero eso no significa que eche por la borda la teoría. ¿Ya? Las teorías fueron hechas y constituidas en función del aprendizaje de lo que ha ocurrido, pero en un contexto especial. Y por lo tanto yo tengo que comprender ese contexto, porque puede que no se dé aquí, porque el contexto es distinto. Lo mismo que hablábamos la clase anterior. En este contexto, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuántas veces al mes sus papás o usted o sus amigos han ido a la bencinera ahora, este mes? Una vez, o sea, yo no he ido ni uno, nunca me había durado tanto la benzina del auto, llevo 2 meses sin echarle benzina. Maravilloso, pero ¿te fijas o no? Entonces uno dice, oye, entonces no se cumple el tema de la ley de la demanda, porque por ejemplo las bencinas no han subido, no han hecho esto y la gente no compra. ¿Cuál es el contexto en el que explica que ese sector no esté vendiendo, o esté vendiendo casi menos de la mitad de sus ventas? ¿Ya? Entonces, yo cuando hago estos análisis, chicos, con datos reales, tengo también que no vivir como en la nube, tengo que vivir con los pies en la tierra y conocer el contexto que se está viviendo. ¿Ya? Por ejemplo, ahora en la mañana... Dígame. Es como comparar la región de la Araucanía con otra región, porque la región de la Araucanía claramente es la región más pobre de Chile. ¿Ya? Entonces tendría que compararse con los datos de una región similar. Exacto. ¿Sí? Y también ahí que tú dices algo, y es una apreciación personal también, que siempre la región de la Araucanía sale la más pobre, la más... Oye, pero de nuevo, es la más pobre porque las medimos de la misma manera, ¿ya? Pero tienes que pensar que es una de las regiones que tiene más ruralidad, ¿sí? ¿Sí? Es una de las poblaciones, de las regiones también, en términos territoriales, complejos en términos de acceso de esa ruralidad, ¿ya? Pero no necesariamente la pobreza, que puede ser alta comparativamente con otras, tiene la misma vivencia que tienen otras regiones. Entonces, por eso es que es tan interesante cuando ustedes hagan estos análisis, ya sea de la región o de países, ¿ya? Poder analizar también y estar presente para los análisis de los resultados que los ven del contexto, y no centrarse solo
que lo van a hacer, porque yo se los voy a evaluar eso, que es significativo, la interpretación del coeficiente, pero si el signo no les da, de acuerdo a lo que dice la literatura, ¿ya? No por ello decir, está malo el modelo. No. Ojo, voy a volver porque ahí hay una cosa importante de considerar también. Si yo vuelvo a esta gráfica, ¿no es cierto? Y como les decía, lo vamos a hacer la próxima semana, lo anoté. Yo debiera encontrar una relación positiva entre escolaridad e ingreso, ¿no es cierto? Yo debiera encontrar. Significativa o no, esa es otra cosa, pero me da mi ojo y vuestro ojo de la mayoría, parece, ¿no es cierto? Que parece que hay una tendencia positiva. ¿Ya? En esto, chiquillos, yo si le agrego otra variable después, experiencia y otra, y hago un modelo múltiple, puede que cuando yo estimo el modelo múltiple me sale que la relación es negativa, es decir, a mayor escolaridad, menor salario. Ahí sí que yo tengo que tener ojo. No sé si me comprenden. O sea, porque no tendría sentido el resultado. Pero más que no tener sentido, es que no concuerda con el gráfico que yo analicé previamente. Y eso puede ser problema del modelo, de la estimación del modelo, de la relación entre las variables que están en el modelo, ¿ya? Pero si yo hubiese hecho esta gráfica y me hubiese salido una tendencia negativa, y que la teoría la contradice, pero es por el contexto, y uno podría decir, ¿y qué va a pasar? Lo más probable es que va a ocurrir eso, ¿ya? Que los trabajos informales, de alguna manera, cuando termine esta pandemia, el mismo proceso, van a ser los que se van a ir, y los profesionales les va a costar un poquitito más reubicarse, ¿ya? Porque además las empresas, ¿ya? Y no se bajen por eso, pero las empresas lo que están haciendo es una reestructuración, como lo que se conocía antes como una reingeniería de sus procesos. O sea, si antes 3 personas hacían una pega, ahora una persona la está haciendo. ¿Ya? Entonces la pregunta es, cuando volvamos, ¿van a volver a contratar 3 personas profesionales? Cuidado. ¿Sí? No necesariamente vamos a volver a lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahí, si uno viera en los datos que la tendencia es negativa, y me da negativo el coeficiente que yo voy a estimar, bien. Pero si yo veo una tendencia positiva y el estimador me da negativo, ojo, puede ser un problema del modelo que yo estoy estimando. ¿Estamos claros, no? Entonces, tengo que tener siempre como ese pulso o esa mirada. Por eso que en la organización del trabajo que ustedes van a hacer y en las diapositivas que vimos la semana pasada, la clase anterior y los videos, es muy importante que yo mire mis datos, los analice, tenga una idea de cómo se relacionen antes de estimar el modelo. Porque después que estimo el modelo, yo cuantifico esa relación, pero no debiera ser distinta necesariamente, completamente distinta a como yo la voy observando más o menos en la gráfica, en el análisis descriptivo de los datos. ¿Ya? ¿Estamos? Combinada, porque ya nos pasamos, así que parece que vamos a tener siempre una de 1,5. Combinada. ¿Cuál es la diferencia con la data combinada? ¿Qué es lo que es la data combinada, dijimos? Que usa los 2 tipos de series, o sea, de datos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿cuántas observaciones hay? Benjamín. ¿Cuántas observaciones hay, Benjamín, David? ¿No? ¿Daniel? Escribió por el chat, profe. Escribió por el chat. 300. ¿Ah? 300 escribió. Ya, 300. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Y la combinación de qué hay aquí? ¿De qué observaciones? De ciudades. De ciudades, muy bien. Y años. ¿Te fijas? La ciudad 1 está el 86 y el 90. La ciudad 2 está el 86 y el 90. La ciudad 149 está el 86 y el 90. ¿Sí? Ajá. ¿Y cuántas variables hay? 4. 4. ¿No es cierto? Homicidios, población, desempleo y policía. Estos son datos panel de 2 años sobre estadísticas de delincuencia urbana en
ciudades. ¿Cuántas ciudades hay? 75. 75, muy bien, ¿no es cierto? ¿Saben todos por qué hay 75, ¿no es cierto? El doble de... El doble, ¿no es cierto? Porque tenemos 2 observaciones por año por cada ciudad. 150 dividido por 2, 75, ¿sí? Muy bien. Pero también hay otra data que no necesariamente es panel, ¿ya? Y que se llama pseudopanel, o pooled data, que está aquí, y que tiene la misma característica, miren, años, ¿ya? Y precios de vivienda para distintos años. ¿Cuántas observaciones hay en esta data? 520. Profe, hay 150 ciudades, no 75. ¿Sí? Sí, pero es que miden 2 Dice- años cada ciudad. Sí, Mira. pero por eso, la ciudad 1 está tomada en el año Ay, 80. tiene Pero está razón. tomada 2 veces. No he dicho nada. Tiene toda la razón. Son 300, me equivoqué yo también aquí, mirando, yo me fijé en este. Hay 300... 2 observaciones por ciudad. Claro. Hay 300 2 observaciones. O sea, hay 150 ciudades. Muy bien, gracias por el... ¿ya? Me quedé yo también con esto, igual que tu compañera. Hay 300 observaciones y hay 2 ciudades por cada una. Por lo tanto, hay 150 ciudades con 2 observaciones cada una, me dan las 300. Sí. ¿Ya? Muchas Claro. gracias. Disculpen el error, pero muy bien, muchas gracias. En este caso, ¿cuántas observaciones hay? 520. 520, ¿no es cierto? ¿Y cuántos años ya se observó? ¿En cuántos periodos de año? ¿Cuántos años? 2 años. En 2 años, ¿sí? Ahora, combinación de corte transversal, precio de vivienda en 2 años diferentes, ¿ya? Ahora, esta y esta, que parecieran similares porque combinan 2 periodos de años aquí, con distintos datos de precios de vivienda, etcétera. Aquí también hay 2 años para 150 ciudades que hacen 300 observaciones. Pero ¿cuál es la diferencia para que sea panel y para que no sea panel? El panel yo tengo que tener claro de que la data corresponde a la misma unidad inicial, ¿ya? Entonces, aquí hay datos macro o datos públicos que claramente son de la misma ciudad, ¿ya? La ciudad me informó en el 86 y la ciudad me informó en el 90. Chile, datos, por ejemplo, del INE o datos del Banco Central. Aquí, en cambio, yo estoy sacando el precio de la vivienda en el 93, en el 93, ¿ya? De distintas viviendas. Y saqué el precio de otras viviendas de distintas viviendas en el 95, ¿no es cierto? Pero aquí yo no puedo asegurar que las viviendas que están en el 93 sean las mismas viviendas del 95. ¿Se entiende o no? Sí. Ya. Esa es la diferencia entre una y otra. Es muy difícil, es más difícil obviamente, trabajar con panel data para conseguir esa data. Si es a nivel macro, yo puedo tomar Chile PIB, 3 años, Colombia PIB, esos mismos 3 años, lo voy a poder constituir. Pero a nivel más individual, hacer un panel data es más difícil. Yo tendría que seguir a la Jennifer, a Gaby y a Pablo por 10 años, por ejemplo. Y todos los años preguntarle a ella, ¿cuál es tu nivel de ingreso? ¿Cuál es tu nivel de ingreso? ¿Me entienden? Y ahí constituiría un panel. Pero si yo saco un promedio de los que se titulan cada año, ¿ya? Y le calculo el promedio del ingreso, sería un pseudo panel, porque el grupo que constituye los que se titulan cada año son distintos. ¿Me entienden? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, sigamos para poder terminar. Siguiente. Ustedes me avisan si hay preguntas en el chat, please, porque yo veo esto y no veo el chat directo, entonces... Ahora, ¿cómo yo obtengo data? Comúnmente yo puedo obtener la data de manera no experimental, es decir, yo no voy a hacer un experimento ni voy a hacer un levantamiento directo de la data para mis fines. Es muy difícil, ¿ya? Es muy caro en tiempo y en recursos, y comúnmente la econometría trabaja con datos secundarios o datos no experimentales, ¿ya? Que se obtienen con otros fines más bien administrativos que de propósitos de la investigación, y que a menudo, ¿no es cierto?, provienen de agencias gubernamentales como el Banco Central, el INE,
Banco Mundial, etc. ¿Ok? Comúnmente ese tipo de data utiliza. La data puede ser clasificada como micro, ¿ya? Por ejemplo, el salario de las personas es un dato micro, ¿ya? Las ventas de los retail son datos micro, ¿ya? O macro data, cuando ya está agregada, como por ejemplo el PIB de un país, las exportaciones de un país, ¿sí? La tasa de desempleo. También puede ser como flujo o stock, ¿ya? Como flujo significa que se mide en un periodo de tiempo, como por ejemplo, como dice ahí, el consumo de la gasolina durante el último quarter, el último trimestre del 2019. O puede ser medida como un stock, ¿ya? Se mide en un momento particular del tiempo cuál es la cantidad de petróleo o de benzina que hay en los estanques de la COPEC, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo decir cuánto es la benzina o la gasolina que hay en el estanque de la COPEC de la Araucanía en el año 2020. ¿Cuánto fue? En diciembre, ¿cuánto hubo ahí en ese mes? El flujo sería cuánto fue el consumo, cuánto fue la venta de ese durante ese mes. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿en el stock no sería específicamente un día? Puede ser, sí. Puede ser un día que yo lo mida en un día particular. ¿O se puede medir en un mes varios días? Yo podría sacar el stock promedio. Ah, vale. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que quiero yo decir con esto también? ¿Ya? De manera un poquito más indirecta. Que yo puedo utilizar variables en un modelo de distinto tipo. ¿Ok? No es necesario que tenga una homogeneidad de variables, que todas sean micro, que todas sean de flujo, que todas sean... No, puedo combinar. Pero hay una cosa que hay que tener cuidado, ¿ya? Que muchas veces una misma variable yo la puedo medir más macro y micro, ¿ya? Pero no necesariamente la voy a poder incluir. Por ejemplo, género. Si yo quisiera incluir una variable género en un modelo, ¿ya? Pero estoy haciendo un análisis entre países. ¿Cómo podría medir el género de ese país? ¿Lo podría medir como una variable, como son las que vienen ahora, cualitativa? Si es hombre o si es mujer, ¿o tendría que medirlo con una variable cuantitativa? ¿Profe, podría repetir la pregunta? La repito. Supongamos que yo quiero medir, ¿no es cierto? Quiero tener una variable, porque estoy haciendo un estudio de pobreza, por ejemplo, ¿ya? Y la literatura dice que la pobreza es explicada también por el género, ¿ya? Hombre, mujer, ¿ok? De la población. Pero yo tengo datos macro, tengo la pobreza del país, la tasa de incidencia que se llama, que es el porcentaje de la población bajo la línea de la pobreza. Eso es lo que yo quiero explicar. Y la literatura me dice que el género puede ayudar a explicar la pobreza. ¿Qué variable en específico utilizaría yo para medir la pobreza? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. ¿Ah? Cualitativa. Cualitativa. Por ejemplo, ¿cuál? Cualitativa. Por ejemplo, ¿cuál? Hombre o mujer. Pero tú le puedes medir si el país es hombre o mujer. Por género. ¿Pero se puede ser mezclado? Así de simple la pregunta. Yo tengo observaciones de países. Habría Chile, que sacar ¿ya? ¿cuál es mayor? Si tiene más hombres el país o tiene más mujeres. Perfecto. Pero antes entonces, perfecto. Tú podrías crear, muy bien la respuesta. No había pensado en esa y también es una opción. Es súper importante que yo tenga claro a quién quiero medirle. Si yo tengo observaciones países y tengo la tasa de pobreza de cada país y yo quiero agregar una variable género, tengo varias posibilidades. Una cuantitativa directa que coloque el porcentaje de mujeres que tiene el país. O, no los dos, el porcentaje de hombres, ¿no es cierto? O podría generar un indicador. Hombres, mujeres, partido por hombre. Es decir, ¿cuántas mujeres hay por cada hombre que hay en el país? ¿Sí? Serían cuantitativas en los dos casos. Pero también podría crear otra, como dijo, no sé quién fue el que me dio la idea ahora. ¿Ya? ¿Quién fue? Álvaro, profe. Yo. Álvaro. ¿Ya? Álvaro, muy bien. Es decir, mira,
Yo quiero definir una variable que diga si es que la población de ese país es más femenina, más hombres o más mujeres. Y yo podría ver que si supera el 50%, va a ser más hombres, ¿no es cierto? Y si dije los hombres, ¿no es cierto? Los hombres superan el 50% es 1. Y si las mujeres superan el 50% es 0, por ejemplo. ¿Podría colorarla así? Muy bien. Pero yo no podría llegar y definirla como hombre o mujer. ¿Cuándo podrías usar una variable hombre o mujer? Es decir, ¿es 1 hombre o es 2 mujer? 1 o 2 mujer. Cuando cada observación sea un individuo y no un país. Porque a un individuo sí le puedo preguntar cómo se clasifica, ¿no es cierto? Pero a un país yo no le puedo preguntar cómo se clasifica. Entonces, de repente, una misma variable base, que le podemos llamar género, yo la puedo medir de distintas maneras, cuantitativa o cualitativa, y dependiendo del estudio que yo esté haciendo, ¿ya? Se los comento porque siempre esa ha sido una dificultad que han tenido en los cursos previos, de entender que yo puedo hacer un estudio a nivel micro o a nivel macro, el mismo. Y las variables pueden ser casi las mismas, pero cuáles en exactitud son diferentes, ¿ya? Pobreza, yo puedo medir la incidencia en el país, porcentaje de la población bajo la línea de la pobreza, pero a nivel individual yo no puedo medir la incidencia, ¿ya? La pobreza yo la puedo medir o es pobre o no es pobre de acuerdo, ¿no es cierto?, a si alcanza o no a satisfacer la canasta mínima para poder ubicarlo dentro de la línea de la pobreza. Entonces, en este caso, en país, voy a tener una variable pobreza cuantitativa. Y en este caso, a nivel individual, voy a tener una variable pobreza cualitativa. ¿Estamos? ¿Sí? Profe, ¿podría repetirlo? ¿Qué parte específicamente quiere que repita? A ver. Nivel de pobreza individual y país. Claro, lo que pasa es que si yo quiero, por ejemplo, tú quieres, ¿quién me habló ahí? Vanessa. Vanessa. Sí, Vanessa, si yo quiero estudiar la pobreza, ¿ya? Quiero hacer un estudio, profe, de la pobreza. Entonces, la primera pregunta que tú te tienes que hacer es, ok, ¿tú quieres estudiar la pobreza a nivel de individuos o quieres estudiar la pobreza entre países? Si tú la quieres estudiar entre países, tu variable para medir pobreza puede ser la incidencia de la pobreza, es decir, el porcentaje de la población bajo la línea de la pobreza de cada país. ¿No es cierto? 20%, 10%, 15%, 8%, o de cada ciudad, o de cada comuna, ¿no es cierto? En Chile existen esos datos. Pero si tú quieres estudiar la pobreza a nivel individual, no existe un indicador de incidencia de la pobreza de la persona. O la persona o es pobre o no es pobre. ¿De acuerdo a qué? Ustedes mismos, ¿no es cierto?, que estudian en la universidad, seguramente muchos de ustedes tienen la ficha de caracterización socioeconómica, están clasificados en quintiles, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ustedes, de acuerdo a eso, pueden saber si su familia está catalogada dentro de, bajo la línea de la pobreza o sobre la línea de la pobreza, ¿ya? El quintil 1, el quintil 2, ¿no es cierto? Si están en el quintil 5, etcétera, se pueden ubicar. Entonces, ahí, Vanessa, no es decir que esa variable de pobreza a nivel individual no es cuantitativa, va a ser cualitativa. ¿Va a ser pobre o no pobre? ¿Me entiendes? Y a nivel país podría ser cuantitativa. Y a nivel país podría ser cuantitativa. Educación, por ejemplo, te doy otro ejemplo. Educación puede ser cuali o cuanti, ¿o no? Sí. Cuanti, si yo le pido los años de educación a una persona, o le pido el promedio de años de educación de la población, o le pido el porcentaje de la población que tiene educación superior, cuantitativa. Pero puede ser cualitativa también, ¿ya? Nivel educacional. 1, básica completa, 2, media completa, 3, superior completa, 4, estudios de posgrado. Ahí está categorizada, ¿sí? Entonces, yo una misma variable base, así en términos bastante simples, yo la puedo medir de distintas maneras. Yo elijo
¿ya? Yo elijo de acuerdo a lo que yo quiero estudiar, ¿sí? Y mirando y revisando cómo lo han usado otros, también me puede dar ciertos indicios, ¿sí? Miremos aquí, por favor, esta base de datos de corte transversal sobre salarios y otras características, ¿se acuerdan? Aquí hay variables de distinto tipo. Salario, ¿qué es lo que es? ¿Cuantitativa o cualitativa? A ver. Cuantitativa. Educación. Años. Puede ser de ambas. Cuantitativo. Cuantitativa. Cuantitativa. Experiencia, años. Cuantitativa. Mujer. Cualitativa. Cualitativa, ¿no es cierto? 1, mujer. 0. ¿Quiénes serán los 0 aquí? Hombre. Los hombres, ¿no es cierto? Casado. Cualitativa. Cualitativa. Seguramente esta es una que se sacó del estado civil. Entonces le preguntaron a usted, su estado civil, casado, soltero, viudo, separado, casado, viudo, ¿sí? Y aquí colocaron 1 a los casados. Y el 0 es no casado. Yo no sé si es soltero, separado, es viudo, no tengo idea, pero, ¿me entiendes? Esto, ¿ya? Entonces ahí están las cuantitativas y ahí están las cualitativas. Las cualitativas, ¿ya? Yo también las voy a poder meter en un modelo, porque las voy a transformar en dummies, que lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué es lo que son las variables dummy? Son variables que son cualitativas o categóricas, ¿no es cierto? O intervalos de cuantitativa, que yo las quiero dejar en categoría, y que yo les asigno un valor 1 o 0 para poder colocarlas presentes en un modelo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Para finalizar, ya, y repasar, los invito. Primero, traten de practicar construyendo una tabla de datos en Excel. De hecho, la tarea les pide eso, ¿ya? Primero, que las variables van aquí arriba, que las observaciones van para abajo, que no es cualquier forma, siempre tiene que seguir esa forma, ¿sí? Observaciones, variables, y cada observación para cada una de esas variables para abajo, ¿sí? ¿Cómo realizar un análisis descriptivo de datos? Ya, yo no lo voy a ver, ustedes lo pueden revisar en otros videos, la ayudante le hizo de todo este tipo de videos, media, varianza, moda, ¿ya? Y gráficos dependiendo del tipo de datos. Ya vimos que en las series de tiempo, los mejores gráficos son los de línea, ¿no es cierto? Porque abajo va a ir el tiempo y acá. Si yo quiero relacionar dos variables cuantitativas, un scatter o un gráfico de dispersión, ¿ya? Si los datos son cualitativos, no puedo sacar la media. Ojo, no puedo sacar, ¿me entiendes? No puedo sacar la media, ni la varianza, puedo sacar una frecuencia mejor, ¿ya? Cuántos hombres y cuántas mujeres, pero no me sirve sacar una media entre 0 y 1. ¿Me entiendes? No me dice nada esa media, ¿ya? Tipos de variables, que es lo que acabamos, ¿ya? Y revisar todos los videos preparados por la ayudante. ¿Quedaron dudas o no? Señores, señoritas. No, profe. ¿No? O sea, por mi lado no. ¿No? El resto, dígame. Esta clase va a quedar, ¿usted la va a subir dónde? Igual que subí ¿al la campus? otra. No sé si la vio. Ya. La clase pasada la subí. O sea, la subió la Camila, me ayuda. Y ahora voy a grabar esta, que está grabada, y la vamos a subir igual. En la tarde. Ya, porque se me cortó el internet casi. Ni un problema. En eso quedamos. Mi único problema sería que se me acabe la memoria del computador, porque estoy subiendo tantos videos, pero no debiera ser así. Así que tengo un disco externo aquí al lado, así que estoy preparada. ¿Ya? Profe, para terminar, entonces en las variables cualitativas se puede sacar una frecuencia y en las cuantitativas se puede sacar una media. Claro, pero quiero que entiendas el por qué. No es que lo sepas así como de memoria, eso quiero que te quede claro. Sí, eso quería. Sí, mira, si yo tengo, ¿ya? No, espérame. Aquí. Si yo tengo esta variable, mujer 1,0, de 526 observaciones, y tengo todos los datos, y tú le sacas una media a ellos, y te da 0,20, ¿qué te dice eso? No se puede definir si hay hombres o mujeres. ¿Me entiendes? O sea, es más, yo podría decir, hay más hombres que mujeres con 0,20, porque uno es mujer y 0 es hombre. Claro. Pero no es lo mismo. No es preciso. Mira, no es lo mismo que yo le saque la media a esta, y que yo diga que la experiencia es 10,3. ¿Qué dirías ahí tú? Que en promedio
Las personas, ¿no es cierto?, Tienen de esta muestra tienen 10,3 años de 10,3 años. experiencia. ¿Sí? Si le saco la desviación, la puedo interpretar, si le saco la mota, pero aquí, si yo le saco una media a esto o a esto, no. Entonces, aquí, ¿qué es mejor? Sacar una frecuencia. ¿Cuál es el porcentaje de los que ¿Qué ya número se repite más? o la moda? ¿No es cierto? Pero la frecuencia te va a ayudar para eso. Entonces, no es a tontas y a locas aplicar cualquier cosa, ¿ya? Es como, no es lo mismo, pero es parecido. Cuando dicen de repente, si yo le voy a hacer un regalo a alguien, ¿ya? No es llegar y regalarle lo mismo a cualquiera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago yo? Claro. Pienso quién es, si es hombre, si es mujer, si es mi amiga, si le gusta esto, no le voy a regalar, no sé, maquillaje a alguien que no se maquilla, ¿ya? Claro. O le voy a regalar un sombrero a alguien que le carga los... O sea, aquí es lo mismo. Yo debo pensar y mirar la data y decir qué es lo que más acomoda para que los datos me hablen, ¿ya? Porque de poder sacar la media, ojo, de poder sacar la media aquí, yo puedo. De poder, puedo. Puedo sacar la media, la desviación, la moda, puedo sacar todo. Otra cosa, si es pertinente o no hacerlo. De poder regalarle yo, ya a alguien que no le gusta el chocolate, regalarle un chocolate, puedo. ¿Ya? Pero es lo más pertinente. Pero no es correcto. O pertinente si es correcto o no. ¿Me entiendes? Quiero, con este ejemplo bastante simple, dejarlo claro. Por lo tanto, aquí tengo que ocupar un poquitito mi intuición, el criterio, ¿ya? El criterio. Y eso es lo que los va a hacer diferente a ustedes como profesionales chiquillos, ¿ya? Ustedes van a competir con muchos, disculpen, muchos ingenieros comerciales, muchos ingenieros industriales, muchos profesionales, ¿ya? Y lo que van a tener, y lo que les va a hacer la diferencia, es cómo ustedes toman decisiones en función de, y no es solo el conocimiento, es el criterio, el poder analizar las cosas con un sentido mucho más sistémico, ¿ya? Por eso que esta asignatura yo creo que los va a obligar de alguna manera a hacer eso. ¿Ya? No les quiero quitar más tiempo. Nos pasamos media hora, igual que yo creo que vamos a estar en ese lapso, pero va a quedar grabado para los que se tuvieron que ir, y espero haya sido claro. Dejamos hasta aquí la clase, y los que quieran preguntarme cosas del trabajo, ningún problema, yo me quedo unos minutos más, ¿ya? Pero el resto, muchas gracias, que estén muy bien. ¿Hay alguna pregunta del trabajo? Profe, para mí una duda súper sencilla. ¿El planteamiento tiene un formato o solamente escribir la pregunta? Escribir la pregunta, nada más. Ya, porque lo otro es que igual estaba pensando acá con el grupo de que queríamos poner un tema diferente al que puso en el documento. ¿Ya? Entonces, ¿hay que preguntarle a usted o solamente subimos la pregunta? Sí, mira, lo más importante, y también te lo recomiendo porque no tenemos 16 semanas, ya van a quedar 7 semanas, es que ustedes tengan certeza de que cuentan con la data. Ya. Eso es lo más importante, porque cuando teníamos 16 semanas, no había problema en que yo trabajara 2 o 3 semanas y después dijeran, profe, lo que pasa es que no encontramos la data, hasta 8 semanas, y ya, hagan otro. No hay problema, hagan otro, pero ahora no vas a tener tiempo para hacer otro. Ya. ¿Ya? Así que no hay problema. ¿Sí? Por eso que decía ahí la orientación u otro que ustedes puedan ofrecer. ¿Sí? ¿Otra consulta? Sí, profe, mañana tenemos que subir una prueba, o sea, una tarea. ¿Una tarea, sí? ¿En grupos? La tarea, ¿hasta qué pregunta se hace? Toda. Hasta la H, porque tiene de la A a la H. De la A a la H, pero es cortísimo, cortísimo, cortísimo. Es todo lo que hemos hecho ahora, ¿sí? Ya, y la data la van a crear ustedes, ni siquiera les estoy pidiendo que la vayan a buscar a datas oficiales, no, es más que nada ya, para perfecto, la puedo hacer. Claro, Ya, para vale. que practiquen, ¿tá? Entonces, creo que va a ser un buen ejercicio, ¿ya? Ya, vale, profe, muchas gracias, me voy. Chao, Nicolás, que estés bien. Chao. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo considero la pregunta. Bruno, dime. Sí, sí. O Álvaro. Quería ver a qué se refería hasta la pregunta H. Dice, realicen un análisis descriptivo que permite conocer a nivel general cada variable de relación entre
la variable dependiente y cada una de las variables explicativas. Ya. ¿Qué Si tú deberíamos? decís, ¿qué creen ustedes que deberían hacer producto de la clase que hemos tenido hoy día? Te voy a tener que devolver un poco tu pregunta, pues, porque estoy abriendo el campus para poder mostrarlo. La tarea, para mostrar la tarea. Aquí está. Todo lo que vimos hoy día. De alguna Hay que manera... apoyarse con los gráficos. Apoyarse con los gráficos. Exactamente, pero te lo voy a leer para que la tengan. Aquí, claro, dice la H. Dice. Bueno, primero voy a partir de la A para que te quede claro, ¿ya? Voy a plantear una pregunta que quiero responder, ¿ya? Espero que no hagan esa porque ya la hemos dicho mucho ya. Salario, quiero explicar el salario en función de la educación, ¿ya? Sean creativos, no hagan esa, por favor. ¿Cuál va a ser mi variable dependiente? El salario, cuantitativa, ¿no es cierto? Y la variable explicativa, que sea cuantitativa, educación, años de educación. Planteo una hipótesis de acuerdo a lo que dice la teoría al respecto. ¿Qué dice la teoría? Que a mayor educación, mayor salario. Planteo un modelo matemático y un modelo econométrico, es decir, una ecuación algebraica del modelo matemático y otra del modelo econométrico. La diferencia entre ellos, ¿cuál va a ser? Ustedes ya saben, ¿para qué les voy a decir? ¿Qué necesitan para estimar los parámetros? No se las voy a responder. Para estimar esos parámetros, ¿qué necesitamos? Miren, ¿no es cierto?, las etapas del modelo econométrico, la lectura que ya seguramente han hecho, y ahí sale que para yo estimar los parámetros necesito dos cosas. Con eso se los digo. Definan el tipo de data necesaria para estimar el modelo, time series, cross-section o combinada, ¿ya? Puede ser una u otra. No hay respuesta, fíjate, yo puedo hacer el mismo estudio, pero uno puede usar time series y otro cross-section, porque uno lo va a hacer en países, otro lo va a hacer en individuos, otro lo va a hacer en el tiempo, depende de lo que usted quiera estudiar, ¿ok? Después te pide genera una planilla de datos, la definida en F, ¿no es cierto?, con 15 observaciones, entre 10 a 15 observaciones, 12 si quieres. Las dos variables ya planteadas, salario, educación, ¿sí? Y una más de tipo cualitativa que explique la variable dependiente. Entonces yo digo, ¿cuál otra podría ser? Género, listo. Ya, entonces voy a colocar salario, cuantitativa, años de educación, cuantitativa, que era la educación, y voy a colocar género y voy a colocar hombre, 11100 las mujeres, o al revés, ¿no es cierto? O capaz, ¿sí? Te estoy dando ahí un ejemplo. Lo voy a llenar esa datita de 15 observaciones, ¿ya? Y de acuerdo a eso, ustedes hagan un análisis descriptivo de esa data, que como bien dijo su compañero, es que los datos le hablen ahora. Si tú tienes esas tres variables, ¿qué tipo de análisis descriptivo podríamos hacer ahora? Por ejemplo, al salario, ¿qué le podría sacar yo para conocerla más? ¿En cuánto está el salario mínimo? No, pues, tus datos, ¿No? tus datos. Ya. ¿Le puedo sacar qué? Ya, ¿en cuánto está el rango? Eso, Todo la eso. media, la Ya. moda, la desviación, ya, y a la cualitativa, a la de mujer-hombre, ¿le va a sacar una media también o no? No, ¿Qué le una harías ahí? frecuencia. Una frecuencia, perfecto. Una frecuencia. Y, claro, y gráfico, ¿qué gráfico podrías hacer? Podrías hacer, por ejemplo, un skater entre salario y educación. ¿Podrías hacer un skater entre salario y género? ¿Qué dijimos? La skater se aplica ¿a qué? Cuando las dos variables son cuantitativas, ¿no es cierto? Por lo tanto, no podría ser un skater. O sea, de poder, yo creo que ahí les quede súper claro, de poder puedo. Como siempre les decía el semestre pasado a mis alumnos, o sea, de poder puedo, ¿ya? De poder puedo irme de carrete como de repente, ¿no es cierto? Y llegar a las 10 de la mañana al día siguiente, cuando tú venías a clase a las 8:30 de la mañana. De poder puedo. De poder puedo ahora salir en la cuarentena a las 12 de la noche, ¿ya? Pesco mi auto o a pie y me voy caminando. Que deba hacerlo, que sea pertinente o si no me va a pasar algo, esa es otra cosa, ¿sí? Lo mismo aquí, de poder, yo puedo pescar los datos y hacer un skater con salario y género 1-0 o 1-2 hombre-mujer. De poder puedo. ¿Es pertinente? Entonces, ¿qué otro tipo de gráfica me serviría para eso? ¿Ya? Entonces, chiquillos, por eso que dice ahí, realiza un análisis descriptivo que permita conocer a nivel general cada variable y la relación
entre la variable dependiente y cada una de las explicativas. Por pares. Salario, educación. Salario, género. ¿Qué me sirve más? ¿Qué tipo de gráfico? ¿Ya? ¿Y qué concluye a partir del análisis descriptivo? ¿Ya? ¿Qué concluyo cuando miro la gráfica de salario y educación? Que a mayor educación, mayor salario, que no hay relación, que hay una relación inversa de acuerdo a esta muestra, ¿sí? O al revés. ¿Sí? ¿Qué concluyo cuando miro el gráfico que hice con salario y género? Los hombres ganan más que las mujeres ganan en promedio más que los hombres, hay mayor dispersión en el salario de los hombres que en el de las mujeres. ¿Sí? Profe, generalmente el PIB se toma como variable independiente. Depende. Muy buena pregunta esa, Benjamín. En econometría no hay una variable dependiente, es más, ¿ya? Es algo que no hemos hablado porque viene para la próxima clase. Cuando yo hago un modelo, en inicio, ¿ya? Yo no pruebo causalidad en un modelo econométrico, a menos que yo sí quiera hacerlo y para ello tengo que hacer pruebas más sofisticadas más adelante. ¿Ya? Pero yo puedo explicar el PIB como variable dependiente, o yo puedo explicar con el PIB otra variable dependiente. De hecho, en economía, ¿ya? Los que son más buenos para la economía y les gusta mucho, saben que la economía de alguna manera es un sistema recursivo, o sea, una variable afecta a otra y esta misma afecta a la otra, ¿o no? Aumenta el PIB, producto de que aumentó el empleo. Aumentó el empleo, aumentó el PIB. Pero como aumentó el PIB, aumentan los ingresos, ¿sí? Puede afectar también al desempleo. La inflación. Entonces, todo está relacionado. Por eso que comúnmente cuando yo hago modelos de PIB, sí, los modelos de PIB son ecuaciones simultáneas, son varias ecuaciones, no es una nomás. En nuestro caso va a ser una, y por lo tanto el PIB puede ser el que yo quiero explicar, ¿sí? Esa es una opción. Como también puede ser el PIB puede ser el que me ayude a explicar otro. El PIB me puede ayudar a explicar la calidad de vida de los países. Así como puede haber otro estudio en donde la calidad de vida de los países puede explicar el PIB. ¿Ya? Estos modelos, insisto, no buscan o no parten de la premisa de causalidad, por lo tanto, puede ser de aquí para allá como de allí para acá. ¿Quién define la variable dependiente? Es el que va a hacer el estudio. ¿Ya? Y por lo tanto son ustedes. Ya. ¿Está claro eso, no? Antes de entrar a la otra pregunta. ¿Sí? Sí. Ya. El control. Hay una evaluación formativa que ya está aquí abajito, que la pueden responder hasta el domingo. ¿La ven? ¿La ven aquí o no? Sí, profe. Esa evaluación formativa, como su nombre lo dice, no tiene nota para ustedes. Se los comenté también en la otra clase. La idea es que ustedes puedan autoevaluarse si aprendieron o no lo de esta semana. ¿Sí? Desde la otra semana ya van a empezar a ver evaluaciones cortitas calificativas. Recuerde que son ¿cuántas evaluaciones cortitas calificadas? 5. 5. Y van a ser en función de lo que se vea en la semana, así que no se preocupen. Pero esta que está aquí, los invito a hacerla hoy día, mañana, léanse la bibliografía obligatoria el domingo a las 5 de la tarde, ningún problema. Y esto, insisto, es solamente para que yo y ustedes podamos ver si han ido comprendiendo todo lo que estamos viendo. Yo espero, la verdad, está súper fácil, ¿ya? Que todo les vaya súper bien, ¿ya? Ahora, si no le va bien, es un criterio para que ustedes mismos vayan estudiando más. Miren, ya, profe, sí, clarito, lo ya. Solo para terminar también, y con todo lo que está pasando, esta nueva modalidad, yo sé que no todos los profes quizás lo vamos a aplicar de la misma manera, porque es como tan complejo, pero esta modalidad, chiquillos, claramente que la evaluación formativa, lo mismo que la tarea que yo le estoy dando, ¿ya? Yo se las voy a retroalimentar, es para que ustedes mismos y yo vayamos viendo si van aprendiendo más que la nota. ¿Ya? Aquí ustedes tienen que ponerse una meta, ustedes, ¿ya? Porque ustedes me pueden, sin yo darme cuenta, capaz que copiar las pruebas que vienen. ¿Ya? Entonces, la meta personal es que ustedes aprendan. ¿Ya? Entonces, si no pueden hacer el trabajo, ¿ya? Y no entendieron, no aprendieron,
hagan el esfuerzo y me preguntan a mí, al ayudante, ni un problema, ¿ya? Pero aprendan. Si no lo quieren hacer la tarea, no la hagan, no les va a pasar nada. Si no quieren hacer esta evaluación formativa, no la hagan, no les va a pasar nada, ¿ya? Pero los invito porque ahora el desafío, como se dice, la mano está pasada para ustedes, ¿ya? Ustedes terminen la carrera sabiendo algo de esto, ¿sí? Esa es la idea. ¿Estamos? Estamos. Ya, nos quedan ahora 21 ya. De los 32 que tuvimos de asistente, nos quedan 21. Así que súper buena asistencia, se los agradezco. Chao, Espero profe, haya que esté estado todo bien. Adiós, nos vemos. Que les Chao. vaya Chao, muy profe. bien. Chao, chao. Chao, profe. Adiós. Váyanse yendo nomás. Chao, chao.